Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que ahora en estos momentos hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra necesidad específica, Señor. Y que con un corazón dócil, con un corazón expectante, Señor, la recibamos y sobre todo la pongamos por práctica y que cambie, Señor, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro actuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años estaba yo, creo que ni me había casado todavía, estaba comiendo en algún lugar y en eso un niño en una mesa al lado empezó a ponerse intransigente, ¿no? Algo quería. Y empezó, mamá, mamá. Y la mamá le decía, papi, papi. Y el otro, ra, ra, ra. Mamá, ra. Y la mamá, papi, mira papi, mami está comiendo. Entonces, hijo, mami quiere que tú estés tranquilo. Y el otro, no, mamá. Agarró la cuchara y empezó a pegarle el plato. Papá, es que mamá. Mi niño, decía la mamá, mi niño. Es que papi. Y el otro, más. Agarró el plato, lo tiró, no, bueno. Armó la de Troya y la mamá, papito, mi niño. Es que entiende, hijo, ahorita no. Y el chamaco más, se paró una señora y le dijo, señora, ese niño quiere unas nalgadas. Esto se los cuento y parece de chiste, hermano. Cuando es un niño de 2 años hasta es de gracia. Hasta podemos decir, ay, mira, qué simpático niño, ¿no? Que a mí ya me tenía, antes de que naciera mi hija, yo era como Herodes. No toleraba ni que llorara, ni que se inquietara, ni que nada. Después de mi hija me hice más, después de que nació Victoria, ya cuando oigo llorar un niño más bien ya me da dolor porque no sé qué pudiera tener ese niño. Pero tal vez de chiquitos a los 2, 3 años resultan hasta simpáticos, hermano. Ahora imagínese ese escuincle a los 20 haciendo ese berrinche. Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en 1 Samuel 3, del 12 al 14. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí. Dice primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Fíjese lo que dice. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El tema de hoy es el joven espiritual, hermano, pero resulta casi irrelevante. A veces queremos jóvenes espirituales, adolescentes espirituales. La pregunta que yo a veces les hago, ¿hay hogares espirituales? ¿Hay padres espirituales? Y joven, no te confundas. Dios juzgó a los hijos de Elí. El día que tú estés delante de Dios no vas a poder decir, ay Señor, es que mi papá no era muy espiritual. Es que mi mamá no era muy espiritual. Cuidado, no te confundas, no te equivoques. A ti Dios te va a juzgar por tu pecado. No importa el hogar de donde vengas, no importa el padre que tuviste, no importa la madre que tuviste, no importa si te trataron mal, si te trataron bien, si fueron buenos padres o si fueron los peores padres de la tierra. Si tú eres cristiano, Dios te va a juzgar por tu propio pecado. Y no vas a poder decir, ay Señor, es que mira, yo no tenía un hogar muy espiritual que digamos. No, no lo vas a poder decir. Pero si leemos con cuidado esta historia, Dios juzgó. Fíjense nada más, Dios juzgó a Elí, Dios juzgó a sus 2 hijos e incluso Dios juzgó a su nuera. Porque su nuera, al momento que murió su marido, uno de los hijos de Elí, murió Elí, ella dio a luz del susto y murió ella en ese momento.
¿Y cuál era el pecado de Elí? Simple. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Es triste, hermanos, que en esta época, de veras lamentable que en esta época, los padres le tienen miedo a los hijos. Yo a alguien le comenté, no, pues a Victoria no le di permiso, y me dijo, ay, ¿y cómo le hiciste? Pues le dije no, le dije que no. ¿Y qué pasó? Pues nada, pues le dije que no. ¿Y no se enojó? Pues bueno, mira, probablemente, pero sabe que en la casa cuando es no, es no. Pero hoy los padres tienen tanto temor de decirle no a los hijos, tienen tanto temor de disciplinarlos, tienen tanto temor de actuar. Y hermano, vamos a ver lo grave que es esto. Lo grave que es esto. En este pasaje Dios le dice a Samuel, porque aquí Dios le está hablando a Samuel, y le dice a Samuel el juicio que viene sobre la casa de Elí, un juicio que sería ejecutado más adelante con la muerte de sus dos hijos y su nuera. El pecado de la casa de Elí era tanto de Elí como de sus hijos. Ellos habían blasfemado y Elí no los había estorbado. Tal vez alguien me dirá, bueno, esto es para, ¿cómo se llama? Para los que tienen hijos. No, hermano, cuidado, porque Elí tenía unos pecados muy específicos que para cualquiera de nosotros tenemos que tomar nota. Primero analicemos el pecado de Elí, el contexto de los pecados de Elí. Primero, la condición y el pecado de Elí. Elí había dejado de escuchar a Dios, hermano. Ese es el gran problema que muchos padres tenemos hoy. Elí había dejado de escuchar a Dios. Dice allí en primero de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Desde el Génesis Dios había hablado con Abraham, Dios había hablado con Moisés, Dios había hablado con Josué, Dios se había manifestado. Había puesto su presencia en medio de los hijos de Israel en el tabernáculo. Y Dios les hablaba a los hijos de Israel. Dios les hablaba a los sacerdotes. Dios manifestaba su voluntad. Y lo que dice aquí es que Dios había dejado de hablar. Porque el pueblo había dejado de escuchar. Porque Elí había dejado de escuchar. Y hoy los padres, hermano, han dejado de escuchar a Dios. Han dejado de leer la Biblia. La Biblia ya no es el libro de la familia. El libro de la familia es cualquier otro, hermanos. Ya no es leído el libro en la familia. Los padres han dejado de escuchar a Dios. Están dispuestos a leer cualquier cosa. Un libro de psicología, el último autor, ¿verdad? De cómo educar a los hijos, lo último, la última novedad, cómo se le hace para educar a los hijos. Hablan de puras sandeces, hermanos, y eso estamos dispuestos a escuchar. Nos parece una barbaridad que Proverbios diga: el que a su hijo ama, con la vara amanece. Madre mía, qué agresividad contra mi nene. Mi chiquito, ¿cómo le voy a dar con la vara? Pues hermano, con la vara, así, agarra una vara, ¿verdad? Y le da. Eso es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia también dice que la necedad está arraigada al corazón del muchacho. Hermano, le voy a decir algo que no le va a gustar, pero cuando usted tuvo a ese niño, era un animalito. Es un animalito, no tiene raciocinio, no tiene entendimiento. Si usted cree que usted puede razonar con un escuincle de 2 años, yo no sé quién es el animalito. Si usted piensa que usted puede razonar con un niño de 3 años, hermano, usted tiene un problema. Son animalitos. Los estamos domesticando. Suena feo, hermano, yo sé, perdóneme si esto lo ofende, pero son animalitos que estamos domesticando.
Y el mejor manual para domesticar ese animalito que Dios le dio se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ahí están todas las indicaciones para que usted domestique a su hijo. Yo no conocí un niño que supiera. Hay que enseñarles todo, hermano. Hay que enseñarles todo, a comer, a sentarse, a ir al baño. Hay que enseñarles. Todo eso se lo tenemos que enseñar. Y más grandes hay que estorbarlos. Elí había apagado el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, nada más que gravedad. Elí había apagado el Espíritu Santo. Primero de Samuel 3:3, más adelante dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. No sé si usted recuerda, ahí en el Levítico dice que el candelabro y las lámparas del tabernáculo, ¿sí?, debían de estar encendidas continuamente, nunca debían de apagarse, ¿sí? El candelabro, las lámparas, es una representación de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo, como dice Isaías, se manifiesta de 7 formas. Y ese candelabro con 7, 7 varas, 7 brazos, ¿verdad?, representa los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo manifestado de 7 maneras diferentes. Bueno, pues ahora el pueblo decidía que en las noches apagaba la luz. Esa luz que debía de estar prendida continuamente, que nunca debía de ser apagada, ahora llegaba el pueblo y lo apagaba. De veras la condición era grave. Ahora el pueblo apagaba el Espíritu. Ahora la presencia del Espíritu Santo no estaba en el pueblo. Y es lo que ahora nos pasa a muchos padres, hermanos. La presencia del Espíritu Santo no está en nuestra vida. Por cómodos, por lo que quiera. Pablo dice, y lo escribe claramente: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Esta lámpara que debía de estar presente todos los días, ahora estaba apagada. Es que ahora no escuchamos a Dios, hermano. No permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe. Ahora somos guiados por lo que creemos, por lo que pensamos, por lo que nos enseña. Es que así me educó mi mamacita. Yo estoy muy agradecido con la educación que me dio mi mamá y nunca voy a juzgar la educación que me dio mi mamá, pero hay cosas que definitivamente mi mamá no las hizo conforme a la palabra de Dios. Y yo tengo la obligación de obedecer la palabra de Dios, hermanos. No lo que me dijo mi mamá, no lo que me enseñó el psicólogo, no lo que me dijo incluso el pastor. Hermanos, no. Yo estoy obligado a seguir lo que dice la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, a obedecer la guía del Espíritu Santo que me da a través de su palabra, y no como Elí, que lo habían apagado. Simplemente habían decidido no hacerle caso. Era un pueblo que había apagado la lámpara. En las noches, yo creo que han de haber pensado, para que no paguemos, el recibo no llegue tan alto, ¿verdad? Apagaban la luz en las noches. Mire, hermano, seguramente soy un mal padre, ¿eh? Seguramente, porque no soy perfecto. Seguramente cometo muchos errores en la educación de mi hija. Seguramente. ¿Saben por qué? Porque no soy un hombre perfecto. Por mucho, no soy un hombre perfecto. Y seguramente algún día voy a decir: ay, si yo hubiera hecho esto con mi hija, si no hubiera cometido estos errores, si no hubiera hecho aquello. Seguramente lo voy a decir, hermanos, porque no soy un hombre perfecto. Pero algo que sí he querido, hermanos,
Y si he buscado es obedecer a Dios en lo que me dice acerca de su palabra. Con mis imperfecciones, con mis defectos, con mis pecados, hermano. Hemos querido que la Biblia nos guíe. Tercer cosa que le pasaba a Elí. Elí había dejado de ver su pecado y el de sus hijos. Ahí en 1 de Samuel, en el capítulo 4, versículo 15, dice: era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Siempre los defectos que la Biblia habla, ¿no? Ceguera, o enfermedades, lepra, cojera, calvicie, todo este tipo de defectos hablan, ¿verdad? Son cuadros o tipos de un pecado o de una actitud del corazón. ¿Ok? El hecho de que Elí no veía con sus ojos es que Elí tampoco quería ver con sus ojos espirituales. Es que Elí estaba ciego ante su propio pecado y el de sus hijos. Es que Elí no quería ver. Es que Elí era un ciego espiritual que no quería ver ni su propio pecado, ni el pecado de sus hijos. Me asombra a veces la capacidad que tenemos los padres para justificar las tonterías de nuestros hijos. Tenemos una capacidad inimaginable para justificar las tonterías de nuestros hijos. Ay, es que está chiquito. Es muy inteligente, por eso es tan inquieto. Tengo un hermano. Pobrecito de mi hermano, yo voy a cumplir 49, mi hermano tiene 47. ¿No? Nunca se ha casado, tiene una maestría en Derecho, pero no trabaja. Lo mantiene mi papá, ¿sí? Vive con mi papá, vivido toda la vida. Vive de lo que le da mi papá. Perdón, hermanos, me duele mucho, pero es un inútil mi pobrecito hermano. ¿No? Y es que toda la vida mi mamá creyó que nació con... Él fue prematuro, tuvo algunos problemas de chico con algunas enfermedades, y entonces mi mamá se creyó la historia de que él nació con ciertas desventajas, decía mi mamá. ¿No? Pobrecito, es que tu hermano nació con ciertas desventajas. Y entonces los dos se creyeron la historia, mi hermano y mi mamá, de que mi pobrecito hermano nació con desventajas. Por eso les digo, a mí no me van a contar de la capacidad que tiene una madre para justificar las tonterías de sus hijos, porque yo viví, hermanos, en carne propia lo que una madre es capaz de cegarse ante los pecados de sus propios hijos. Claro, él no trabaja y decía: mamá, pues es que nací con desventajas, ¿verdad? Pues sí, pues mami, es que tengo mis desventajas. Yo le decía: oye mamá, pues es que este muchacho tiene que salir a trabajar. Y lo oía a mi hermano: no mamá, pues es que yo tenía mis desventajas, nací con mis desventajas. Y el gran problema es que los padres estamos ciegos. Ay, es inquieto mi niño. Ay, es que pobrecito, de chiquito estuvo tan enfermito. No, no es cierto, hermano, mi niño no, ¿verdad? Los otros son mentirosos menos mi hijo. Los otros rompen menos mi hijo. Los otros son terribles. No, es que lo influencia el amiguito de allá. Ese niño es muy malo y influencia a mi niño que es tan bueno. Y tenemos una capacidad para no ver. Un amor tan ciego. Fíjense nada más los pecados de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran una ficha terrible, ¿eh?
Capítulo 4, versículo 15, dice, era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. ¿Qué era lo que no podía ver? Capítulo 2, versículos 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Vean nada más la descripción de los hijos de Elí. Y yo creo que el pobre de Elí decía, ay no, pobrecitos de mis niños, mis chiquitos. Primero eran unos fornicarios. Capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos eran los sacerdotes, hermanos. Y entonces había muchachas allá afuera y dormían con ellas. Y el pueblo le decía a Elí, Elí, tus hijos duermen con mujeres. ¿Y qué hacía Elí? Cerraba sus ojitos. Menospreciaban las ofrendas de Dios, dice. Capítulo 2, versículo 19, le dice Dios a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Fíjense qué grave, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Le voy a decir lo que pasaba, hermanos. Dios estableció que de las ofrendas que daba el pueblo, cierta parte se quemaba en el altar, pero había una parte de esa ofrenda que eran de los sacerdotes. Había una parte que era del sacerdote. De por sí esa parte, ya por estatuto perpetuo, una parte del cuerpo del animal era del sacerdote. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Para empezar, el pueblo ofrecía sacrificios hervidos. Prohibidísimo ofrecer sacrificios hervidos. La ley claramente dice, no ofrecerás sacrificios hervidos en agua. Todos los sacrificios deberían de ser asados. Asados. Lo ofrecían en agua y entonces llegaban los hijos de Elí. Oye, ¿qué me vas a dar de allí? ¿No? Y decían, oye, espérame, este es mi sacrificio. No, no, no. O me lo das por la buena o lo saco por la mala. Tú dime. Eso era lo que, léanlo, eso era lo que hacían los hijos de Elí. O sea, menospreciaban las ofrendas de Dios. No era cualquier cosa, hermanos, el pecado de los hijos de Elí, ¿eh? No era cualquier cosa. Era algo grave. ¿Y Elí qué hacía? Elí no los disciplinaba, hermanos. ¿Saben qué hacía Elí? Lo que hacen muchas madres que hoy escucho. Mi niño, pórtate bien, chiquito. Eso hacía Elí. A ver, mis niños, vénganse aquí. Pórtense bien. No está bien lo que ustedes hacen, chiquitos. Miren, eso es pecado contra Dios. Y entonces Dios los va a juzgar. Entonces pórtense bien. No hagan eso, chaparritos. Literal, eso era lo que hacía Elí, ¿eh? Vea lo que dice. 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que hacían, lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes, chiquitos? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Mis niños, ¿por qué se portan mal? El pueblo me ha venido a traer la queja. No, chiquito, porque no es buena fama lo que yo oigo. Ay, mi niño, te estás quemando, papá. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Chiquito, mi niño, estás haciendo pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecara contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, esto nos dice una cosa: regañar no funciona. Tan, tan. Regañar, a ver, padres, anótenlo en su Biblia, anótenlo. Regañar no funciona. No veo anotarlo, no veo que lo anoten. Los que son padres, anótenlo. Regañar no funciona. Discutir, regañar, convencer, manipular, no funciona. No funciona. Explicar no funciona.
Eso, hermanos, no funciona. ¿Qué hicieron los hijos de Elí? Pobre viejo, ¿no? Ya mi viejo está chocheando. Los hijos de Elí dicen lo que los hijos nos dicen. No, tú ya estás, es que tú no entiendes, mira, esta época es otra. Mira, papá, es que tú en tu época hacías las cosas de cierta manera. Esta es otra época, papá. Ahora las cosas son diferentes. Ahora hay internet, ¿verdad? Tú ni siquiera entiendes de internet, ni entiendes muchas cosas. No me va a pasar nada, papá, mira. Ya veo a los hijos de Elí diciendo eso. No, papá, estás viejo. 98 años, papá. No, ya, imagínate. Regañar no funciona, hermano, regañar no funciona. Explicar, manipular, coercionar, hermanos, eso no funciona. Dios quería que Elí actuara. Dios quería que Elí actuara. Poner estorbo implica actuar, hermanos, poner un obstáculo. Decir que no, disciplinar, hacer algo que los hijos, hacer algo para que nuestros hijos dejen de hacer lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermano? Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y seguro Elí ya no tenía fuerza, porque era, como dice la Biblia, porque era un hombre viejo y pesado. Viejo y pesado. Y anótelo, actuar funciona siempre. Actuar funciona siempre. Dice allí en el capítulo 4, versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Era hombre viejo y pesado. A veces los padres no actuamos por flojera. Hijo, toda la semana tengo que lidiar con mi jefe, que ahora tengo que lidiar con este escuincle. No, por favor. Hijo, haz lo que quieras. Llego tan cansado de trabajar que ahora tengo que lidiar con este. ¿Sabes qué, chaparrito? Haz lo que se te pegue tu regalada gana. ¿Y sabe qué, hermano? Dios llama a eso pecado. Porque regañar no funciona, hermano. Lo que funciona es actuar. Actuar. Una vez uno de mis hermanos corrió hacia un camino, así como una carretera, un camino. Mi papá lo alcanzó a ver y entonces le metió el pie, ¿no? Le metió el pie, el otro tropezó, se cayó, se raspó, lloró, pero lo salvó. Nadie dijo que estorbar un hijo iba a ser algo sencillo. Y nadie dijo que no va a llorar. Y nadie dijo que no va a discutir. Y nadie dijo que no es cansado, pero esto es nuestra tarea. A su hijo dígale que no si usted no lo quiere dejar ir. Póngale una consecuencia cuando se porta mal. Pero en serio, hágalo, hermano. Hágalo. Si usted le dice, te vas a quedar sin televisión, agarra la televisión, le amarra el cordón y le esconde en un lugar donde el chamaco no la pueda ver. Pero hágalo. Si le va a quitar el celular como consecuencia por sus actos, quíteselo. Y si el otro llora, mire, dígale, ay, mijito, yo sé que sí, qué mala onda que te quedaste sin celular. Qué barbaridad. Pero vas a estar un mes sin celular. Sí, hombre. Y el otro, no, papá, mi celular, es que mis amigos y yo no me voy. Híjole, sí, qué mala onda. No. Sí, te entiendo, mijito. También a mí, cuando era chico y me quitaban la tele, pues me sentía muy mal. Pero te quedas sin celular. Tan. Así de simple. Tan sencillo como eso, hermanos. ¿A poco no está fácil?
Oye, papá, pero estás matando mi vida social. Ay, mi rey, ¿sabes todo lo que me importa tu vida social, mi hijito? Sí, te entiendo, pero la verdad es que me importas más tú que tu vida social. Y dígale, hijo, esto lo hago porque te amo. Digo, no tiene por qué ser mala onda, ¿no? Te amo, mijito, y precisamente porque te amo y porque te amo mucho, es por lo que hago esto. No es cierto, no me amas. Bueno, hijo, no lo ves ahorita, pero algún día lo entenderás. Póngale consecuencias, castíguelo, dígale que no. Actúe, hermano, no discuta con él, actúe. No argumente con su hijo. Le voy a decir algo, de una vez se lo aviso. Si usted argumenta con su hijo, él va a ganar. Porque su misión es ganar, no es entender. La misión de su hijo cuando él argumenta es ganar. No es entender, ¿eh? Su hijo no está argumentando para decir, ay papá, a ver, convénceme papá del... No, no, no. Él no está pensando eso. Él argumenta ¿para qué? Para ganarle. Y no está dispuesto a escuchar sus argumentos. Entonces no se argumenta, hermanos. Le voy a decir algo que es muy duro, hermano. Si usted no enfrenta los pecados de su hijo hoy, los va a tener que enfrentar algún día. Pero téngalo por seguro que algún día lo hará. Usted decide cuándo enfrenta los pecados de su hijo. Se lo digo de otra manera. Si su hijo es un pelado, berrinchudo, y usted no lo corrige hoy, él va a seguir siendo un pelado berrinchudo a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 25 y a los 30 años. Y algún día, hermano, usted lo va a tener que enfrentar. Usted decide si lo enfrenta a los 5, que rápido con un par de nalgadas se resuelve, o lo enfrenta a los 30, que ya no sabemos si eso se puede resolver. Usted decide cuándo lo va a enfrentar, hermano. Usted decídalo. El pobre de Lee no lo enfrentó cuando eran chiquitos. Lo tuvo que enfrentar cuando él ya era un viejo, a los 98 años. Y ya no tenía ni la energía ni la juventud para hacerlo. Así es que usted decide cuándo va a enfrentar los pecados de sus hijos. Si cuando es pequeño o cuando ya es un hombre de 30 años. Una vez una hermana me para, platico mucho esta anécdota, y me dice, oiga, ahí iba yo para niñez, en ese momento estaba yo atendiendo niñez, y me dice, hermano, es que, ay, mis hijos ya no quieren venir a la iglesia, es un problema, y los tengo que parar, y se ponen al brinco, y me dicen, y de veras, ya no sé qué hacer, hermano. Le digo, oiga, ¿y si mañana ese escuincle le dice, no quiero ir a la escuela, qué hace usted? Ah, no, lo paro, lo visto y lo llevo. Igual, hermana, igualito, lo para, lo viste y se lo trae. Porque déjeme decirle algo, hermana, si usted no hace eso hoy, ese escuincle cuando llegue a los 12, a los 15, a los 14 años, no va a querer venir a la iglesia y no va a haber poder humano que lo haga venir a la iglesia. Usted decide cuándo enfrenta los pecados de sus hijos, hermanos. Yo prefiero enfrentarlos chiquitos. Creo que es más fácil. Creo que es más fácil enfrentar a un niño a los 2 años, a los 3, a los 5, a los 10. Es más fácil. Porque, hermano, enfrentar un pelado berrinchudo a los 20, quiero verlo, ¿eh? Madre mía. Y para terminar, hermanos, no disciplinar trae juicio. Fíjese bien, no disciplinar trae juicio
y muerte. 3:14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hermano, ¿amas a tu hijo o a tu hija? ¿Lo amas? Ay, hermano, no los ama, nadie me ha dicho que sí. Entonces quedaron así. ¿Sí amas a tu hijo, hermano? ¿Lo amas? ¿Darías tu vida por él? No lo expongas al juicio de Dios. ¿Amas a tu hijo? No lo expongas al juicio de Dios. No lo expongas al juicio de Dios. No lo expongas. Fíjate bien, si él no es cristiano, tu hijo, y no lo has disciplinado, es muy difícil que él venga a Cristo. Lo va a pagar en la eternidad. Pero si él es cristiano, si él ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y no lo has disciplinado, hermano, Dios lo va a juzgar. No lo expongas tú al juicio de Dios. No lo expongas tú al juicio de Dios. Disciplínalo ahorita. Estórbalo hoy. Déjame decirte algo. Esto no te asegura que tengas un buen hijo, ¿eh? Hay padres que disciplinan a sus hijos, que los crían en amonestación y en disciplina, y aún así salen ¿cómo se puede decir? Una horda de salvajes. Eso no asegura, hermano. El hecho de disciplinar no te asegura que tu hijo salga un buen cristiano. Eso no te asegura. Pero sí te digo que tienes la obligación de disciplinar, porque si no el juicio de Dios va a caer sobre ti. Puede ser que tú hayas disciplinado a tu hijo, lo hayas llevado y aún él decidió tomar su camino y está bien, pero tú hiciste lo que te correspondió. Tú puedes decir, Señor, yo lo discipliné, me pude haber equivocado, pero yo procuré disciplinarlo y educarlo con disciplina en la amonestación de Dios, de acuerdo a tu palabra. Señor, ya está en tus manos. Pero ¿sabes qué? No te expongas tú al juicio de Dios, ni expongas a tu hijo al juicio de Dios. Y para los jóvenes, no te expongas al juicio de Dios tú, porque vas a responder como todos. Yo voy a responder delante de Dios por mi vida. Y no voy a poderle decir, ay Señor, es que mira, crecí en un hogar con un papá alcohólico y mi mamá pues no me educó en la palabra de Dios, porque pues mi mamá conoció al Señor hasta que ya era muy grande, y yo crecí en un hogar ateo la mayor parte de mi infancia. Me va a decir el Señor, qué bueno, me da mucho gusto, ¿verdad? O qué mal, ¿no? Pero Dios me va a juzgar a mí por mi propio pecado. Así es que, joven, adolescente, Dios te va a juzgar a ti. Y hay un juicio que es en esta vida. Hay un juicio que es porque hay un juicio que estaremos delante del Señor en el trono de Cristo. Pero hay un juicio que es en esta vida y se llama las consecuencias de nuestro pecado. Ese es inexorable, hermanos, ¿eh? Y no podemos escapar. Se llama las consecuencias de nuestro propio pecado. Espero, joven, señorita, adolescente, que lo entiendas y que lo entendamos todos. Ese juicio no podemos escapar. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que ahora, Señor, tú hables a nuestra vida a través de ella, Señor. Que ahora tú nos muestres, Señor, cómo debemos actuar con nuestros hijos. Que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos muestre el camino a través de tu palabra, Señor,
para que podamos saber qué debemos de hacer en cuanto a nuestros hijos. Porque, Padre, queremos que ellos sean hijos tuyos, cristianos, entregados, consagrados a ti, que te sirvan, y, Padre, los ponemos en tus manos para que así sea. Y así, mientras oramos, y solamente si tú has conocido a Cristo, puedes saber lo que el Espíritu Santo te dice. Solamente si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes entender lo que dice la Biblia acerca de educar a los hijos. Solamente conociendo al Señor tenemos salvación. Porque el pecado nos lleva al infierno. Porque el pecado nos lleva a la vida de perdición en un infierno eterno, en el que pagaremos cada culpa de nuestro pecado. Pero hay una salida, hay una buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados y murió en una cruz para pagar en lugar de nosotros por nuestros pecados. Si tú quieres hoy recibir a Cristo, alcanzar salvación de ese juicio eterno, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Voltear a ver al Señor, voltear a Jesucristo, reconocer que vas por el camino equivocado y decir: Señor, perdóname, porque ahora quiero ir por el camino que va hacia ti. Díselo allí en tu corazón. Y simplemente en un acto de fe recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dile: Señor, creo que tú eres el Salvador. Creo que tú moriste en una cruz por mis pecados. Creo que tú moriste en mi lugar en una cruz, que fuiste enterrado, pero que resucitaste al tercer día con poder. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile: Señor, te recibo en mi corazón. Ven a mi vida. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú moriste por mí, que moriste en mi lugar y que resucitaste. Díselo allí en tu corazón, si es que nunca lo has hecho. Si alguien hizo esta oración, levante su mano. Quiero orar por usted. Si alguien oró, Dios la bendiga. Si alguien más oró así, Dios le bendiga. Levante su mano, Dios le bendiga. Levante su mano allí en su lugar. Es más, venga aquí al frente, quiero orar por usted. Allá atrás quien levantó su mano, venga aquí al frente, quiero orar por usted. ¿Quién más? Cristo no se avergonzó de morir en una cruz. No tengas pena, estás en familia. Nosotros somos tu familia, si ahora has recibido al Señor Jesucristo. Dios te bendiga a ti también. Oremos. Padre, te damos gracias por estas hermanas ahora nuestras, Señor. Te pedimos que como iglesia seamos una familia que las recibe, Señor, y que podamos discipularlas, Señor, y caminar con ellas contigo, Señor. Padre, que nos des un corazón para llevar al mundo tu evangelio, Señor, y la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me permiten, pueden pasar con Jorge.